Amigos, continuamos con nuestro programa Agenda Ciudadana Municipal y Parlamentaria, aquí en el canal Agencia de Noticias Lima. Bueno, en esta segunda parte vamos a tener una entrevista importante también para el movimiento social, popular y sindical del Perú. Nos referimos a una entrevista con el señor Abilio Minaya Rojas. Él es el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, FENTAT-SUNAT. Es importante esta entrevista porque indudablemente tener la presencia de alguien de la SUNAT, un trabajador de la SUNAT, más aún del gremio sindical, es muy importante porque Perú requiere tener mucha información sobre este tema. Y no hay mejor lugar que tener a profesionales, trabajadores de la misma instancia del tema tributario, ¿no? Bueno, tenemos aquí la presencia del señor Abilio Minaya Rojas. Quisiéramos un saludito, por favor, al canal Región de Lima. Muchas gracias, amigo Mario. Un saludo a todos los, se puede llamar, cibertelevidentes. Estamos con mucha expectativa. Agradecimiento por la invitación y, bueno, a sus órdenes. Bien, don Abilio Minaya, en realidad el movimiento sindical del Perú, a nuestro entender, porque somos partícipes del movimiento sindical, en el Perú tenemos más del 80% y un poco más de trabajadores que están en la informalidad, no están sindicalizados. Son un grupo de autoempleados, le llaman autónomos, a cuenta propia, que no están adecuadamente empleados y su labor así le califica como informal. El sindicalismo del Perú ha bajado esa representación, no solamente por la cuestión de la informalidad, sino por parte de la falta de liderazgo que existe en el movimiento sindical. Ahí yo quiero ser un poquito duro porque veo que hay muchos de las centrales sindicales, veo que hay muchas personas que tienen el cargo durante años de las centrales sindicales. Por decirte, por ejemplo, de la CUT, mi amigo es el señor Julio César Bazán, pero muchos señor presidente de la CUT. ¿Qué pasa? No hay renovación, ¿qué cosa pasa? De la parte de la CGTP también hay compañeros que ya se han entronizado en los cargos y la CGTP ya no está como antes, esa porosa CGTP que generaba masas, luchaba no solo por los derechos laborales y sindicales, sino también por los derechos políticos de la ciudadanía. Vemos a la otra central, la CAT, la Central Autónoma de los Trabajadores del Perú, que en su momento ha sido de los trabajadores autoempleados, hoy en la actualidad también tiene unos dirigentes que representan a unas bases sí debidamente sindicalizadas, pero vemos también, nos señalan que la presidenta de la CAT o la secretaria general creo que tampoco tiene base y están dirigiendo una institución que tiene que tener un nivel de representación real, ¿no? También tenemos a los otros sindicatos como la CTP. Hay otro gremio más que lo dirige un amigo de la Federación de Hoteleros similares. Durante años hay otra sindical también ahí. Entonces, va a disculpar la amplitud que me tome sobre esto, estimado amigo Abilio, pero necesitamos que haya más representantes emergentes y no solamente de procesos, también de propuestas en el movimiento sindical. Más aún en este sistema que vivimos político, donde hay mucha crisis, mucha corrupción y mucha suplantación, ¿no?, de representantes. Bueno, queremos que usted nos dé una opinión acerca de este tema, del tema sindical en general, don Abilio. Bueno, en materia sindical, el sindicato o el sindicalismo
es un reflejo evidentemente del grado de evolución de una sociedad. Y cuando hablo de esto, hablo por ejemplo, las tasas de sindicalización de Argentina, de Uruguay, países de aquí nomás de la región, de Chile, son altísimas frente a los 5 o 6 puntos porcentuales de sindicalización. Evidentemente, cuanto menor es el porcentaje de sindicalización y lo que ello conlleva en términos de participación activa, la manera como se va a dirigir, se va a democratizar y va a incidir en una evolución favorable de la sociedad va a ser mayor o menor. Porque los sindicatos ciertamente representan uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a asociarse con otro ser humano con fines productivos, lícitos, legales, a fin de mejorar sus condiciones de vida salariales en el mundo sindical. Eso es el sindicalismo. Y digamos, han habido muchos factores, principalmente ha sido pues el arrasamiento de las organizaciones sindicales en los años 90, ¿no? De la cual el tejido sindical todavía no se recupera plenamente. Ese CGTP de la que usted hablaba, ¿no? Hubieron mártires, fallecidos, desaparecidos, cuadros jóvenes como Saúl Cantoral, como el mismo Pedro Huilcatexe, que era secretario general, fue asesinado en pleno ejercicio del cargo. Imagínese usted que asesinaran a un dirigente de cualquiera de las 4 centrales sindicales generales. ¿Cuál sería el impacto? Si eso pueden hacer con un dirigente principal, imagínese usted cómo sería respecto a dirigentes de mando intermedio, ¿no? O sindicalizados simples. Evidentemente, el diagnóstico actual del sindicalismo es una derivación de ese arrasamiento, entre otras cosas, de los derechos laborales sindicales de los 90. Ahora, también hay responsabilidades propias, porque no todo se puede achacar, a un evento que hace 30 años se ha producido, y hay responsabilidades propias. Una de las razones principales, de la postración del sindicalismo es ciertamente no abrir a dar oportunidades al sector juvenil y al sector femenino, pero también no pugnar desde el sindicalismo porque se promuevan cambios legales que faciliten, por ejemplo, que un sindicato cumpla los objetivos para los cuales fue creado. ¿Para qué se crea un sindicato? Para mejoras salariales, para mejoras en las condiciones de trabajo y para mejorar la propia organización que permita poner en el día a día, en la agenda con sus empleadores y en todo caso con el país, cómo es que eso sí se pueden viabilizar, cómo es que sí tienen financiamiento, cómo es que sí eso va a impactar favorablemente en la sociedad. En eso hemos fallado, porque lo que hemos abierto más bien es una vena de dispersión, ¿no? 4 o 5 centrales sindicales donde debería haber 1 o 2, en el peor de los casos, también no abona, y que le den representación política a organizaciones que tienen el nombre de central solamente el nombre, que no representan a sectores mayoritarios de la organización de los trabajadores. Entonces, creo que en este punto también los dirigentes sindicales han creído que basta con tener nociones de gestión sindical para poder llevar mejoras a los trabajadores. También los dirigentes, como fue altísima la positiva politización de los 70-80, deben hoy, el día de hoy, plantear propuestas de modificaciones legales, que eso se hace en el cenáculo político por excelencia, que es el Congreso. Y deberían aparecer los mejores cuadros sindicalistas en esta renovación que se avecina del año 2026. Porque ¿quién mejor que un sindicalista con sus errores y sus aciertos para garantizar que hayan cambios a nivel legislativo, a nivel legal, que impacten en el crecimiento de la tasa de sindicalización y por lo tanto de bienestar de la masa trabajadora? Claro, lo que yo entiendo también es que tenemos un Congreso totalmente desaprobado, la gente indignada con ese Congreso, pretender reemplazar solamente porque cambias personas con otras personas tampoco no le va a dar algo positivo para el país. También debe de haber una renovación, pero con dirigentes realmente comprometidos con el sentir de la demanda social.
En los últimos años he visto yo que muchos organismos sindicales bajan la demanda política por solamente sus demandas particulares de ellos nada más. Y veo, por ejemplo, lo del Congreso, hablando así de lo del Congreso, los trabajadores reciben grandes beneficios por el Congreso. Y no lo hacen porque están peleando, sino porque los congresistas le dan para que también estén a favor de la desaprobación que ellos mismos tienen, que la población lo mira así. He visto, por ejemplo, el caso, disculpe la palabra de manera así rápida, en el tiempo de Villarán, una mala gestión de Villarán, por ejemplo, los trabajadores de construcción civil no les interesaba que haya mala gestión de Villarán, les interesaba bien la chamba que le de construcción civil. Eso pasó también en Cusco, por ejemplo, de construcción civil. Veía cómo los trabajadores no les interesaba que haya mal gobierno, sino que lo que es que le den chamba a ellos, ¿no? Un poco algo así que se nota en los gremios que no coordinan lo que es la demanda necesaria de ellos, como sus reivindicaciones, como también con una demanda política de algún hecho que es algo ilícito a mí, como este tipo de empresas que han sido corruptas, ¿no? Bueno, pero vayamos a esto, va a entenderse como renovación de sus últimos momentos. Esperemos que los dirigentes sindicales entiendan, postulen estas elecciones efectivamente, pero recojan las demandas reales de los trabajadores y las demandas políticas también, porque se requiere eso. Pero, don Abilio, hay un tema muy interesante que ustedes, como trabajadores, no solamente están pidiendo remisión, tienen propuestas los trabajadores. Háblenos algo sobre el tema que tenía un punto usted, la recaudación fiscal, la evasión, y la evasión tributaria y la ampliación de la base tributaria también. Tiene temas por hablar sobre las propuestas de los trabajadores para mejorar la gestión pública, ¿no?, del país, la lealtad sindical, la negociación colectiva, ¿no? Hay otro tema más sobre la reforma laboral. A ver, háblenos sobre eso, don Abilio, disculpe usted. Bueno, sobre el primer tema que usted propuso, ¿no?, el tema de la recaudación, netamente que es el ámbito donde nos se mueven los trabajadores afiliados de nuestra federación. Nuestra chamba es cobrar los impuestos de los distintos agentes de la economía, los distintos tipos de contribuyentes, 5 categorías, más los impuestos que corresponden a la importación, y entregarlos al Tesoro. El Tesoro utiliza esos recursos para estructurar su presupuesto y ejecutarlo año a año. Ciertamente no es el único, pero es el componente fundamental de los ingresos públicos con que cuenta el Estado. Hay otras, digamos, licencias, regalías por la explotación minera, que también complementan, digamos. Pero entre un 90-95% de los ingresos públicos vienen de la recaudación, en concreto. Entonces, y de la recaudación, evidentemente, el Estado se transforma en un empleador que maneja el 30% de todo el total de recursos de una economía, por ejemplo, de la economía del país. Solamente mirándolo como empleador, el Estado es el empleador más grande que existe en la economía nacional, porque tiene que pagar una planilla de cerca de 1,5 millones de seres humanos, distribuidos entre empleados públicos, lo que se llama la empleocracia, los regímenes especiales como diplomáticos, jueces, fiscales, policías, militares y un largo profesionales de la salud y algunos profesores universitarios y de primaria y secundaria. Todo eso lo tiene que asimilar y sufragar el impuesto que todos pagamos al Estado. Por lo tanto, el tema impositivo es un tema central, porque es la matriz, para nuestra perspectiva, nuestra convicción, es la matriz de cómo se dirige el Estado. Porque si usted exonera acá y le carga a los chiquitos, evidentemente aquí hay un concepto de inequidad. Si usted aumenta los impuestos indirectos y disminuye los impuestos directos, evidentemente hay un quiebre del concepto de equidad. Pueden parecer palabras especialistas, pero en concreto, cuanto más se evade, cuanto más informalidad en la economía existe, cuanto menos fiscalización ejerce entes encargados de recaudar, menos ingresos hay para escuelas, hospitales, comisarías, infraestructura como puentes, carreteras y otros
que necesita la economía para desarrollarse. Por lo tanto, es clave para nosotros analizar cómo es que podemos, desde la modesta ubicación que tenemos como dirigentes sindicales, contribuir a una plataforma política para decirle, oiga, haga esto y va a ver usted que va a incrementar puntos porcentuales, dinero público para el interés público, para las necesidades públicas, y cuánto se está perdiendo. Entonces, desde los distintos especialistas dicen, usted no tiene necesidad de incrementar tasas impositivas a nadie. Lo que tiene que hacer es simple y llanamente fiscalizarlo y hacer algunos cambios. Por ejemplo, hay un concepto que se llama beneficios tributarios. Es un término que de repente para especialistas puede entenderlo, pero en concreto significa, a usted yo le debo cobrar por esta actividad económica, digamos, 100 soles mensuales, ¿no?, por el impuesto a la renta. Sin embargo, le voy a exonerar, como este es un ente, digamos, dedicado a la comunicación social, se lo exonero. Lo cual es justo, es positivo, porque, bueno, hay que estimular que la sociedad se retroalimente, se informe bien. Pero, ¿qué pasa si en vez de que usted tenga ese tipo de actividad, tiene acá un casino? ¿Eso de qué manera contribuye a que la sociedad pueda beneficiarse de un casino? Lo que está contribuyendo es que alguien se embolsille ese recurso y enriquezca su patrimonio personal, pero no la sociedad. Ese es un beneficio tributario que, por ejemplo, en concreto, los últimos 30 años, según cifras de los especialistas, evidentemente no son nacidas de nosotros, dice que en los últimos 30 años hay un total de 300.000 millones por otorgados o, digamos, no ingresados, ¿no? Acá tenemos costo acumulado de los beneficios tributarios, supera los 300.000 millones, que equivale en términos gruesos a 3 años de la recaudación total. ¿Qué sectores tienen esos beneficios tributarios en el país, esos beneficios? Bueno, acá digamos? tenemos, por ejemplo, dependiendo de la década, del 95 al 2000, esos estaban dirigidos a la Amazonía, a las zonas francas, e irán de otra manera transversal, incentivos post-crisis. En los últimos años, del 21 al 25, hay un aumento sostenido también para la Amazonía, para el agro, que concentra la mitad del gasto tributario, para el agro. Por pandemia hubo, bueno, una justificación, reintegro de IGB, exoneraciones temporales, expansión sectorial de agro, de la minería y el transporte, ¿de acuerdo? Pero el problema no es otorgar los beneficios tributarios. O sea, fíjese usted la cifra que yo mismo me he sorprendido haciendo los cálculos. Equivale a todo lo que no entró a la caja pública, equivale a 3 años de la recaudación nacional. 3 presupuestos públicos anuales, prácticamente. No han entrado por beneficios. Alguien ha fiscalizado si esos beneficios han servido y qué resultados han traído para el desarrollo de la economía, para el crecimiento del bienestar a la población. ¿Quién debería de fiscalizar esos tipos de...? El Congreso de la República. Que no lo hace. No lo hace. Al contrario, si nosotros miramos las cifras estadísticas, el incremento este año es un estimado de 2.3, superior al 2.1 del año pasado en otorgamiento de beneficios tributarios, exoneraciones, inafectaciones, devoluciones y otros conceptos que son un poquito más, digamos, para especialistas, pero que en concreto significa que hay dinero que debió entrar y no entró a la caja pública, que debió servir para un hospital, para una clínica, para un centro de salud, para una carretera, para una posta médica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la modalidad donde se habla bastante que el Congreso, claro, da beneficios tributarios a las empresas, pero a la vez arman proyectos, leyes especiales para unas empresas que también les permiten tener mayores beneficios de exoneración? Bueno, la exoneración es un beneficio tributario, junto con la inafectación. Es decir, un beneficio tributario es como el universo y los planetas serían como la inafectación, la exoneración y otros conceptos como la devolución, etcétera, etcétera. Pero el tema no está en otorgarlo, porque el poder político evidentemente de momento determina a quién otorgar. Hemos visto frente a nuestras narices las tremendas exoneraciones que se otorgan al sector de la agroindustria, en el sur, ¿no? Específicamente en Ica, ¿no? Y se lo han alargado por 30 años más. Bueno, ok, ya le diste, pero le has dado con un fin, con una justificación. Ahora fiscalízalo, pues. Fiscalízalo, controla. Y no hay eso. No existe. No hay eso. Bien,
Después ustedes nos hablan algo de que tienen propuestas los trabajadores para mejorar la gestión pública del Estado. Bueno, nosotros, como decía, desde el punto de vista de nuestra modesta posición como representantes sindicales, nosotros creemos que hay muchas cosas que hacer. Para empezar, como decía Pareto, ¿no? Concéntrate el problema principal es estar resolviendo el 80% de un problema. Bueno, acá tenemos dos grandes problemas, o digamos, dos grandes filones por donde atacar, sin cambiar el esquema, que también, dicho sea de paso, amerita ya una, por lo menos, revisión tras más de 35 años de vigencia. Acordémonos que el actual modelo de recaudación fue introducido por el Banco Mundial durante el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, en los años 90, ¿no? En la primera mitad de los años 90. Desde esa fecha a la actualidad no ha cambiado mucho en términos de estructura impositiva. El impuesto a la renta se simplificó, se eliminaron como 150 que venían de Alan García, 150 impuestos que eran en el papel, se centró en un impuesto a la renta, IGB y derechos a la importación. Dentro del impuesto a la renta, las 5 categorías, y se establecieron una madeja de, digamos, por niveles de actividad económica en régimen único simplificado, régimen especial, ahora hace unos años el régimen para MIPES y el régimen general, ¿no? Por impuesto de la renta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? El tema de la evasión es un tema alto, álgido. Los especialistas más estudiosos, ¿no? Pero también más modestos, hablan de un cerca de 5%, puntos porcentuales del IGB, que no entra ese dinero en la caja pública. Otros más pesimistas hablan del 10%. Supongamos que es el 5%. Tenemos un esquema tributario que nos da una recaudación de 15 puntos porcentuales, más o menos estándar, con subidas y bajadas pequeñas durante los últimos 30 años. Subiríamos a cerca de 20 puntos porcentuales si controláramos adecuadamente los enormes forados que deja la evasión tributaria. Estaríamos muy cerca del promedio de toda Latinoamérica, que está en 21 puntos de presión tributaria solamente de Latinoamérica, ¿no? Evidentemente dentro de ellos hay picos, como Brasil, que tiene 32% de presión tributaria, casi el doble del Perú, un poquito más del doble. Y estaríamos acercándonos a los estándares de la OCDE, al club de los llamados países ricos, al cual Perú hace varios años está intentando entrar. Que ellos tienen un estándar, un promedio de 32 puntos porcentuales de presión tributaria. Estamos un poquito más abajo de la mitad. Subiríamos a 20% solamente considerando el aspecto de una fiscalización implacable, no persecutoria, sino para que se ejecute y se cumpla lo que está en la ley. Usted lo dice que es parte de la propuesta de los trabajadores de la mejora de la gestión pública. ¿De qué manera, de manera individual, trabajador, de manera sindical, corporativa, de qué manera puede hacer ese nivel, esa propuesta ejecutada que sea lo que usted me dijo que sea más eficiente? Bueno, eso es una decisión política y las decisiones políticas tienen dos foros. Uno de ejecución, que es el Poder Ejecutivo, y otro de deliberación y decisión a nivel del Congreso de la República. Evidentemente, en este periodo no esperamos grandes cambios. Lo que queda de aquí al 2026 no esperamos grandes cambios, visto lo que ya ha pasado. Claro. Durante el periodo precedente, ¿no? Pero esperamos que alguien pueda entender que en este asunto de la evasión, sin despeinar a nadie, al contribuyente que cumple sus obligaciones, no le tiene que preocupar para nada. Le debe preocupar al gran evasor, mediano, pequeño, y a cualquier evasor, al que le gusta jugar evadiendo su responsabilidad frente al Estado, frente a la sociedad, que es pagar los tributos. Pero también hay otro filón, amigo Mario. El otro gran filón es que tenemos una altísima tasa de informalidad de la economía, ¿no? Por ejemplo, ahí hablamos de 3 tipos de informalidad. Informalidad propiamente productiva, informalidad laboral e informalidad contributiva, digamos, ¿no? Solamente para centrarme en esto, dado a veces lo escaso del tiempo, 80% del país es informal en materia y con enfoque de contribución. Es decir, solamente el 20% escaso es al cual se le puede aplicar todos los reglamentos, la rigurosidad de las fiscalizaciones. ¿Qué pasa con el resto de la economía del país? Entonces, evidentemente eso, todos los especialistas, cuando llegan las propuestas de gobierno, cada vez que vamos a elegir, hablan de
hay que ampliar la base tributaria. Ampliar la base tributaria justamente es pasar del 20% a 30, 40, siquiera 50, que sería lo más sano de la economía. Bueno, si pudiéramos llegar a algo cercano al 100%, sería mucho mejor. Evidentemente estaríamos hablando de un país que ya se codea con el primer mundo. Pero bueno, digamos, tracémonos una meta simple, de salir del 15, 20 puntos porcentuales de formalidad para llegar a algo que se parezca a la mitad, al 50%. Eso permitiría una gran cantidad de ingresos porque se visibilizarían contribuyentes. Contribuyentes que se llenan las manos, entre otras cosas, de su actividad económica, pero también por la evasión, que deberían entrar a la caja fiscal. Bien, importante esto. En sí, ustedes, por ejemplo, como federación, ¿qué plantearían para pues, mejorar ese nivel de fiscalización? O sea, ¿cambiar a un congresista o hay un mecanismo de participación que ustedes como federación pueden tener? Bueno, esa es una decisión evidentemente de rasgo político. Nosotros como sindicato, nuestro modesto rol es procurar mejorar las condiciones salariales y las condiciones de trabajo de nuestros afiliados. Pero evidentemente cambiar esto requiere subir de nivel. Claro. Y ese es el nivel de los actores políticos. Los actores políticos deben coger esa bandera, presentarla a la ciudadanía, al electorado, e imponerse. Si se pueden imponer, evidentemente estarán en el Congreso, estarán en el Poder Ejecutivo, y ahí podrán hacer los cambios que requieren, porque es a ese nivel. Claro. Mientras tanto, los sindicatos lo que podemos es aportar en propuestas, en ideas, en práctica, en compararnos con otros países, como es que en otros países, por ejemplo, para la materia de la negociación colectiva, ellos no necesitan leyes, ellos no necesitan, lo que necesitan y lo que hacen es, por ejemplo, un convenio colectivo que ellos en otros países le llaman contrato colectivo, que es lo mismo. Ahí se estratifica todo. ¿Cuánto va a ganar nivel por nivel cada trabajador? ¿Cuánto se va a recuperar por la depreciación salarial estructural que existe en todos los países por la inflación? ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a salir? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo se regula a través de un convenio colectivo. Eso no sucede en nuestro país. Claro. Yo me acuerdo que en los años 80 y tantos, 85 creo, había unas negociaciones del tipo de reajuste automático, de acuerdo a la inflación. Eso que se aplicaba y se ha cortado, ¿es posible que se aplique ahora eso? Todo es posible, pero evidentemente requiere voluntad política y que actores que garanticen que esa voluntad política sea consistente. Evidentemente la inflación monstruosa de los años, de la segunda mitad de los 80, no requirió que los sindicatos lo pidieran. El mismo gobierno era consciente que estaba dándole a la maquinita y todos los días los salarios se devaluaban. Usted se dormía con 10 soles, el día siguiente su plata valía menos de la mitad. Pero sí, ese concepto que se ha demonizado. Ahora, evidentemente, la inflación, estamos hablando, un rango de 3, 4 puntos anuales, dependiendo de qué año, es una cifra manejable. Pero si usted lo mira en el tiempo, por ejemplo, hay muchos sindicatos que reclaman que tienen sus sueldos y salarios congelados 10, 15, 20, 30 años, porque no hay actualización. O sea, se le está condenando a que su salario, aunque en el papel siga siendo el mismo, cada vez pueda comprar menos cuando va al mercado, deteriorando en concreto sus condiciones de vida. ¿Qué temas ahorita actualmente tienen como trabajadores que el Congreso tendría que darles un tratamiento más adecuado en el tema de los regímenes laborales que existen actuales? Con el Congreso veo que siempre hay movilizaciones. El tema de servir, por ejemplo. Aquí el tema de servir es un tema muy peculiar. Del año 2012 llega un gobierno de corte izquierdista como Ollanta Humala y una de las primeras cosas que hace es promulgar, con la total oposición de todas las bases afiliadas a la CGTP, una ley, la ley de servicio civil. Digamos, en la concepción ya tenía algunos vacíos. Principalmente de que era simplemente un reordenamiento para tener un solo régimen general, aplicable a todo empleado público, con la excepción de los regímenes especiales
como policías, militares, jueces, fiscales, diplomáticos, profesores, etcétera, que tenían su propio régimen. Claro. Ya, no les tocaba ver. El resto sí, entraba un solo régimen, desaparecía 276, 728, y CAS, que todavía, bueno, digamos, es una cosa aparte, pero también se ha considerado ahora ya por el Tribunal Constitucional un nuevo régimen. En ese tiempo no era considerado un régimen, porque venía con la apariencia de un contrato civil, pero en la realidad era un contrato laboral. Pero en fin, todo eso se iba a suprimir y establecer una sola planilla y desaparecer la multiplicidad de escalas salariales y tratamientos salariales y una sola carrera. Bueno, ese objetivo bueno, positivo, hasta vendible, digamos, incomparable, bueno, en la práctica significó que el BCR, Superintendencia de Banca, creo que la Contraloría, el Congreso, se zafaron. Se salieron y ahora se salió hace unas semanas el Tribunal Constitucional. Un régimen tan maravilloso, tan bueno, tan prometedor que te iba a elevar tus condiciones salariales y tus condiciones de trabajo y de carrera. Se están saliendo las entidades emblemáticas, digamos. Claro. Dos partes muy concretas. Ustedes, ¿qué exigen como trabajadores a la SUNAT? ¿Qué cambio de modificación de gestión la SUNAT de repente para que haya mejor recaudación? ¿Y qué cosas le plantea al Ministerio de... Usted trata con el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos, así es, nuestro sector de trabajo. ¿Qué cambios se le exigirían a la administración de la SUNAT? ¿Qué está fallando? ¿Qué tiene que modificar? ¿Y qué hay que hacer con el Ministerio de Trabajo también? Bueno, en cuanto a SUNAT, que respete los convenios internacionales de la OIT suscritos por el Estado peruano. Como trabajadores. También como trabajadores, pero sobre todo como organizaciones de trabajadores. Claro. No hay un respeto, hay un pisoteo, una vulneración permanente. Acá, por ejemplo, en la última negociación, a pesar de que Servir dice que todas las organizaciones existentes en una entidad deben sentarse a negociar con su empleador, el empleador ha cerrado un convenio irrito, ilegal, y que trae responsabilidad solo con la mitad del total de organizaciones proponientes. Evidentemente, los ha firmado con aquellos que sienten más afines. No digo que lo sea, pero en concreto ellos se han prestado para eso. Entonces, la SUNAT ahí está quebrantando el marco de la ley. Y el marco de la ley en un sentido extendido, porque los convenios internacionales forman parte de todo digamos, el conjunto del marco legal existente, marco legal y constitucional de nuestro país. Eso, en primer lugar, que eso sea revertido, que se entienda el rol de los sindicatos, que puede que no le guste el discurso, las exigencias, las reclamaciones, pero que tiene la posibilidad de sentarse y ponerse de acuerdo respetando la representatividad que tenemos. Evidentemente detrás hay intereses de los trabajadores justos y legítimos que nosotros proponemos. Y a nivel del Ministerio de Trabajo, respondiendo a su pregunta, lo que queremos es que no abdique en su función de ser la autoridad administrativa de trabajo exclusiva exclusiva y excluyente, es decir, que no venga, no se deje pisar el poncho, por ejemplo, por Servir, que es un apéndice de la PCM, porque lo es, no han dicho en mal sentido, pero pertenece a la PCM es el Estado, y la PCM no va a sacar un informe con un mínimo de imparcialidad respecto de un conjunto de temáticas como el ejercicio de la libertad sindical. Y el Ministerio de Trabajo ha dicho, bueno, hay cosas que yo no voy a ver que lo vea Servir. Oiga, pero usted es la autoridad de trabajo, el Ministerio de Trabajo. Claro. Entonces, no, es que no solamente vemos el trabajo privado, no vemos el trabajo público, pero ese es trabajo finalmente, ¿no? Y entendemos que evidentemente este gobierno no va a hacer mayores cambios, pero sí debería haber un reforzamiento de la autoridad administrativa de trabajo que vea el aspecto público como el privado, con los mismos criterios y estándares y compromisos internacionales. Dígame, don Emilio, ustedes son una federación nacional sindical de trabajadores aduaneros y tributarios. ¿Qué tipo de sindicatos ustedes agrupan ahí? ¿De la SUNAT, de la aduana? ¿Cuántos sindicatos tienen ustedes? Bueno, nosotros somos una organización sindical fundada el año 2004, en diciembre, el 11 de diciembre del año 2004. Y agrupamos a todos los trabajadores cuyo empleador común es la SUNAT. Sean aduaneros, sean tributarios, sean de los regímenes y de las sedes y lugares donde estén. Esa es nuestra chamba, unificar los esfuerzos de todos los trabajadores. Usted pertenece también a una comisión de trabajo de la CGTP, ¿no es cierto? Yo soy miembro
del Departamento de Defensa Laboral de la CGTP. De defensa laboral. Sí, que compone 5 dirigentes nacionales. Bien, don Abilio, haber conversado con usted ha sido muy grato y necesitamos tener otro tipo de repente de entrevista para ver temas mucho más amplios, más amplio el tema tributario, por ejemplo. Sería interesante en otro momento tenerlo, ya porque el tiempo es cortito acá, Sí. pero nos gustaría trabajar eso y de repente enfocar más esas propuestas de los trabajadores en esta coyuntura política. Me gustaría en esos momentos, algún momento terminado, se nos queda en el tintero un invitarlo. montón de ideas, Sí. pero digamos, ¿Puedo un minutito? Sí, Gracias. sí. Con total libertad. Bien, Claro. evidentemente acá la propuesta de los trabajadores se puede escuchar de distintas maneras, distintos niveles de instancia. La primera es, evidentemente, dentro de nuestra organicidad sindical, tomamos decisiones, empujamos temas que redunden en el bienestar de los trabajadores. Otra es que tengamos a nivel de la CGTP, por ejemplo, un mayor eco para plantear temas de preocupación de lo público en materia, por ejemplo, de la recaudación, ¿no? Que redunden en un incremento sostenido de la recaudación. Y que progresivamente, y eso ya es una herramienta de nivel político, no sindical, empujen impuestos progresivos y desechen aspectos regresivos. ¿Eso qué significa en términos comunes y corrientes? Que los impuestos deben cumplir el principio que está en el Código Tributario y en la Constitución, que cada cual debe aportar conforme a su capacidad de generación de la riqueza. Si usted genera un montón de riqueza, pues la carga tributaria debe ir acorde a ella. Si usted genera poca riqueza, su contribución debe ser menor. Si usted no genera, entonces hay que ver, primero, que no esté obligado a tributar y, si es posible, subvencionarlo para que pueda seguir adelante ese ser humano. De eso se trata nuestro encuadre como sindicalistas y también como actores políticos ciudadanos. Bien, don Abilio, excelente la entrevista. Más bien, como le digo, queda todavía mucho por dar. Por ejemplo, nos gustaría saber, ustedes son una federación, pero la propia federación, la central tiene que tomar con más fuerza, por seguir haciendo, ¿cierto? Así es. Para así es, proponer. nuestra Y central. sucesivamente, hay temas, por ejemplo, me gustaría preguntar en otro momento, lo va a hacer por el tiempo. Por ejemplo, cómo en el caso de la Victoria, municipal de La Victoria, por ejemplo, obliga a que hayan aportes voluntarios al ambulante, ¿no? Que lo dan en dinero, ¿no? 25 soles diarios. No sé cómo está estipulado ese aporte, dice voluntario, pero le dan como una donación para la municipalidad de La Victoria. Por si 750 soles mensual, un ambulante que aporta ahí. ¿Cuántos son? Saber si eso ahí tiene una reglamentación legal, se puede considerar como un aporte tributario, qué tipo de donación corresponde. Interesantes esos temas para poder conversar con amplitud. Espero en otro momento tenerlo con Abilio. Me quedo con el tintero. Ya. Definitivamente, amigo Mario, su bondad de invitarnos a su red. Un saludo a la Acción de Lima. Bueno, un saludo fraterno, clasista y combativo. Soy uno más de los que estamos preocupados, evidentemente desde nuestra tribuna sindical, por contribuir a ser un país en crecimiento, en desarrollo y cada vez mejor. Un abrazo solidario a todos los que le escuchan. Bien, amigos, con esto culminamos el programa del día de hoy y agradecemos al presidente de la Federación de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, que sí representan realmente a los trabajadores de aduana y tienen su representación también en una central sindical. Bien, continuamos con esto, en otro momento estaremos regresando con la participación también de nuestro amigo Napoleón Becerra, que nos ha pedido también una entrevista el día de hoy. Bien, gracias, señor director.